Hola, ¿qué tal, estimados youtubers? Bueno, en esta ocasión voy a subir este video para hablarles de los impuestos que se pagan en el país, pero vamos a hablar primordialmente de los más importantes, ¿no? Y que, bueno, corresponden a un origen federal. Hay otros impuestos que corresponden a un origen estatal, municipal. Vamos a hacer mención de algunos de ellos, pero bueno, lo que nos va a competir ahorita es primordialmente los que tienen un origen federal. Eh, Tengo que hacerlo porque la verdad estoy viendo en las redes sociales mucha ignorancia, obviamente de la gente de Morena, son muy ignorantes, pero también la gente de la oposición está confundiendo y diciendo bastantes estupideces. Pero bueno, para esto vamos a hablar primero de estos impuestos y posteriormente ya al final les voy a comentar en dónde está la ignorancia de, pues, de estos cuates, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del primero de ellos, que es el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Este impuesto, ¿por qué se da? Bueno, por transacciones comerciales entre dos entes, un cliente, un proveedor de servicios, o de algún producto, y bueno, pues el cliente que lo consume, lo compra. Y bueno, hay de manera interna este impuesto, transacciones comerciales aquí mismo en el país, y hay pues este IVA con cuestiones externas, ¿no? Cuando se hacen transacciones comerciales, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Con Estados Unidos y otros países. Pero bueno, vamos a verlo primero de manera interna. ¿Qué es lo que sucede? Pues eh, un cliente necesita un producto, un servicio, pues va y lo consume con un determinado proveedor y paga por él. Entonces aquí es donde se devenga este impuesto y corresponde al impuesto que se tiene que pagar de una tasa del 16% por un producto, ¿no? que se vende y se compra. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El cliente registra este IVA en sus libros, y lo registra como un IVA acreditable. Y él es el que aporta el dinero para pagar este producto. Él paga una determinada cantidad por este bien o servicio o producto, y ahí ya viene incluido el IVA. Y a él, cuando le dan su ticket, su comprobante o su factura, si es que la solicita, pues ahí viene desglosada, ¿no? Pero él paga, aporta ese dinero para que se tenga que reflejar en el erario, ¿no? Pero quien lo aporta es el que lo compra. Y bueno, el vendedor, ¿qué es lo que hace? También lo registra en sus libros, pero lo registra como un IVA trasladado. Ajá, y bueno, pues es un IVA que ya trasladó en el valor final del producto al consumidor final, obviamente, o al que le está comprando, pero él lo registra como un IVA trasladado. Y bueno, a final de cuentas, ¿quién va a pagar este impuesto? Pues lo va a pagar el proveedor. Nada más que, bueno, hasta cierto cierre de mes es cuando se lo va a pagar al SAT. Pero tiene que correr él un trabajo administrativo para podérselo pagar al SAT, ¿no? Pero el que aportó la lana, pues fue el cliente. Quien la va a pagar, pues, es el proveedor. Y va a correr un gasto administrativo para podérselo pagar al SAT a cierre de mes. Entonces, bueno, todas esas transacciones comerciales, cliente registra IVA acreditable, proveedor IVA trasladado, y el proveedor a corte de mes se lo va a pagar.
Pero bueno, dices, va a acumular todas sus ventas y a registrarlas en esta cuenta y al final este acumulado se lo va a pagar al SAT. No, no sucede así. ¿Por qué? Porque este proveedor en algún momento también hace compras, ujú, para pues abastecer su operación, ¿no? Y entonces de proveedor pues pasa a cliente él o consumidor. Entonces él con sus compras va a registrar en libros pues el IVA acreditable. ¿Ok? Posteriormente en el IVA por pagar, que es otra de las cuentas, pues se va a registrar el neto o el neteo de ese IVA acreditable y ese IVA trasladado. Y dependiendo del saldo que resulte de entre estas dos cuentas, eso es lo que se va a registrar en el IVA por pagar y es lo que se le va a pagar al SAT. Ujú. Una administración algo compleja, pero así sucede. Y bueno, pues es así como sucede esta transacción. Y es el principal impuesto porque es del que más se obtiene flujo de efectivo para el erario, porque mientras más transacciones comerciales haya en la empresa o en las empresas, pues obviamente se va a devengar más y más IVA y el fisco lo va a poder tener en sus arcas o en sus cajas o en la tesorería de la federación, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, pues ya teniendo esto, este impuesto sabemos que quien paga este IVA, quien aporta la lana, principalmente, es el consumidor o el cliente o el que compra. Uh-huh. Y el que lo paga el SAT es el proveedor. Pero bueno, ya les dije, hace un neteo con su IVA acreditable de él y lo registra con un IVA por pagar y así se lo paga el SAT. Puede que en algún momento dado este IVA tenga un saldo de tipo deudor y el SAT sea quien tenga que pagarle, ¿no? Pero es obviamente una cosa rara y extraordinaria que generalmente es auditable. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Cómo es que se genera este impuesto y quién aporta la lana y quién la paga al SAT. Eh, Vámonos al siguiente impuesto importante que es el ISR o el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes aportan la lana y quiénes las pagan? Al SAT, obviamente. Señores, primero, ¿quiénes o a quién se le devenga este impuesto? A las empresas, primordialmente, que obtienen utilidades, ¿no? Antes de impuestos, obviamente. Y pues tienen que pagar un 30% de ello. A los empleados que están bajo un régimen nominal, obviamente, o de asimilados, o bueno, por honorarios o servicios profesionales, también tienen que pagarlo del sueldo que van a obtener antes de impuestos. Uh-huh. Pero bueno, ¿a quién más se le devenga? A los que obtienen rendimientos en casas de bolsa, uh-huh, a todos aquellos que venden algún terreno, alguna propiedad, etcétera, y obtienen pues un ingreso de dinero. Entonces tienen que pagar ese impuesto, ¿no? Eh, ese beneficio que obtienen, ¿no? Pero obviamente les tengo que decir, ¿no? Aquellos que venden ese tipo de propiedades y todo y obtienen un valor por encima del valor. Eh, bueno, ya en forma de avalúo de ese inmueble. A lo mejor te vienen y te evalúan tu propiedad y sabes qué, tu propiedad vale 1 millón de pesos.
pero tú la estás vendiendo en 1.200.000, pues ahí tienes una ganancia de 200. Y esa pues es gravable, ¿no? Con el ISR. Pero en fin, por cualquier otro beneficio que tú obtengas, vas a, a tener que aportar este ISR. Pero bueno, ¿de dónde más? O sea, ¿cuál es la fuente principal de este ISR? Pues son dos primordiales. Lo que pagan las empresas en sus utilidades antes de impuestos y los que pagan los trabajadores, que están en un régimen nominal o de asimilados o de honorarios o servicios profesionales. Ellos son los que se les devenga este impuesto y obviamente siempre y cuando arrebase determinadas sumas. Porque si tu salario y todo es bajo y no arrebasa cierta cantidad de UMAS que se van moviendo, esas siempre, pues, señores, pues no, estás exento del impuesto sobre la renta. Pero bueno, esas son las dos fuentes principales de donde se obtiene ese flujo de efectivo del ISR, y que bueno, a cierre de mes, generalmente, siempre es así, pues el SAT lo va a tener en sus arcas. Pero bueno, ahora, ¿quién aporta en el caso de las empresas? ¿Quién es el que aporta eh, este, este impuesto? Bueno, ¿quién aporta la lana? Pues las empresas. ¿Y quién se lo va a pagar al SAT o quién corre con el gasto administrativo para pagárselo al SAT? Pues las empresas. Ahora del ISR que pagan los trabajadores. ¿Quién? ¿Quién es el que lo aporta? Pues el trabajador de su salario bruto. Pero ¿quién corre con el gasto administrativo para pagárselo al SAT? La empresa. Las empresas. Y bueno, este es otro impuesto muy importante, el ISR. Y bueno, cualquiera que tenga ganancias por alguna actividad lícita, obviamente, y formal, pues también está obligado a pagarlo. Pero como les acabo de comentar, la principal, pues son estas, las utilidades de las empresas y el sueldo de los trabajadores. Los que generalmente están en casas de bolsa, es muy difícil a veces que aporten. ¿Por qué? Porque los dividendos a lo mejor es lo mismo, no, o sea, sí arrebasan determinadas sumas y pues tienen que correrlo, ¿no? Con el impuesto. En los dividendos, cuando venden las acciones, pues ya obtienen un beneficio, una ganancia, un rendimiento, ¿no? Y sobre ese rendimiento, pues hay que cobrarle ese ISR. Pero bueno, obviamente las empresas, o mejor dicho, las casas de bolsa, pues son los encargados de retenerle ese ISR a la persona y correr con el gasto administrativo para pagárselo al SAT. Pero el que aporta la lana, pues es el inversionista. Pero eso es muy escaso porque generalmente se están corriendo de valor las acciones y los dividendos generalmente son muy bajos, inclusive llegan a ser exentos del ISR, porque a veces son tan bajos que ni... Pero bueno, los que alcancen determinadas sumas, pues obviamente sí se les va a devengar. Y bueno, los dividendos se pagan cada 3 meses por lo general, entonces es, es poco lo que realmente aportan de ISR los que están invirtiendo. Al final, cuando venden, ahí sí viene el madrazo, ¿no? Pero generalmente esas inversiones están trabajando y están generando rendimiento, valor y bla, bla. Pero bueno, a lo que les digo, estos son impuestos, ¿no? Importantes, pero el primordial del ISR viene de las utilidades de las empresas y
el sueldo de los trabajadores. Ahora, vámonos con el otro, el IEPS. Es un comportamiento similar al IVA, nada más que es otro nuevo impuesto con diferente nombre, pero tiene el mismo comportamiento que el IVA. El que compra, pues es el que aporta, es la lana del IEPS, obviamente, y el que lo está vendiendo, pues es quien se lo va a pagar al SAT en el corte mensual correspondiente. Y lo mismo, dependiendo de las compras que haga el proveedor y de lo que venda, obviamente, pues va a ser ahí un neteo del IEPS que se le devengue por las compras que haga y por el IEPS que venda, por las ventas que haga, ¿no? Y siempre y cuando, pues, corresponda a productos que, que se le devengue el IEPS. No a todos los productos se les devenga, ¿sale? Entonces, señores, pues ahí están estos tres impuestos que son los más importantes a nivel federal y de los que más se recauda, obviamente. ¿Por qué? Porque si hay mucha transacción comercial, el IVA que se devenga y que cae a las arcas del SAT es lo más alto. Le sigue el ISR, primordialmente viene de las utilidades de las empresas antes de los impuestos y de los trabajadores, ¿no? De su sueldo bruto. Y pues está el IEPS, que es otro IVA, nada más que, pues es una doble tributación, pero nada más que disfrazada como IEPS. ¿Ok? Y bueno, estos son los principales impuestos, señores, a nivel federal y de los que más se recauda, obviamente. Y bueno, pues van a existir otros impuestos. Ajá. A nivel estatal, a nivel federal, que diga a nivel estatal y municipal, pero bueno, generalmente tienen que ver con, en el caso del refrendo del carro, la tenencia, tu predial. En algunos estados no hay esos impuestos, en algunos sí, en unos los cobran más caros, en otros sí. Pero bueno, cada estado, cada municipio va a tener sus propios impuestos, ¿no? Y gravámenes. Pero bueno, pues estos, como les digo, son a nivel local o municipal, estatal, ¿sale? Pero bueno, los federales, pues son estos. Ahora, de los federales y todo, estamos hablando de los internos. Pero, ¿qué pasa cuando hay transacción comercial externa, ¿no? Al exterior? Entonces sucede algo prácticamente similar. Vamos a poner el ejemplo de Pemex, creo que nos va a ayudar un poquito. Pemex, ¿qué es lo que hace? Pues vende el crudo a, a las refinerías de Estados Unidos. Entonces, en este caso, ¿quién es el que compra? Pues la refinería gringa. Pero bueno, Pemex, como es el vendedor, pues ya le traslada el IVA, que Pemex lo va a registrar como IVA trasladado. ¿Y quién va a aportar la lana? Pues el, el cliente gringo, bueno, más que nada digámoslo así, la refinadora gringa, y ellos lo van a registrar allá, como tengan que registrarlo, ¿no? De acuerdo a las leyes fiscales de allá. Pero nosotros, o Pemex, mejor dicho, lo tiene que registrar como un IVA trasladado y ya se lo ponen en el precio final del producto. Y ese IVA trasladado, pues sí lo tiene que pagar Pemex, pero no lo va a pagar inmediatamente al SAT, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Pemex va a comprar la gasolina a estas refinerías por un determinado valor, obviamente, un determinado precio. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí se devenga un IVA para Pemex acreditable. Y es un IVA porque
Pemex adquiere la figura ahora de comprador, de consumidor, y tiene que registrar ese IVA acreditable y lo tiene que pagar al SAT. De forma inmediata, no, hasta cierre de mes. Cuando haga la equiparación entre el IVA trasladado y el IVA acreditable. Y lo registré en una cuenta de IVA por pagar. Ahora Pemex, pues ya registra ese IVA y ahora pues va a vender esa gasolina a los consumidores finales que pues, somos nosotros, o los clientes, ¿no? Que somos nosotros. Y nosotros vamos a pagar por esa gasolina, y Pemex está adquiriendo ahora la figura de vendedor, y nosotros pues somos los clientes. Entonces, cuando compramos o consumimos la gasolina, se va a registrar un IVA acreditable para nosotros, y nosotros vamos a ser quienes aporten esa lana, ajá, y lo va a registrar como IVA trasladado Pemex, ¿sale? Y bueno, Pemex al final de mes, haciendo el neteo entre IVA trasladado e IVA acreditable, pues le va a pagar lo que le tenga que pagar al SAT, ¿ok? Pero Pemex solamente se vuelve aportador cuando compra la gasolina a las refinerías de Estados Unidos. Pero de otra forma, cuando él vende el petróleo crudo, él no es el que aporta la lana, sino la aporta la refinería gringa. Y quien aporta la lana cuando Pemex vende la gasolina, pues obviamente es el consumidor final o el que se la compre. Y Pemex, pues lo único que tiene que hacer es la equiparación de el IVA por el IVA trasladado y el IVA acreditable que registra. Y dependiendo el saldo que obtenga, pues es lo que le va a tener que pagar al SAT. Y hablo de esto porque, bueno, con el IEPS pues, sucede lo mismo. Exactamente el mismo comportamiento, es otro IVA, pero disfrazado con otro nombre. ¿Sabes? Doble tributación, doble gravamen. Según yo eso es ilegal, pero bueno, pues está, ya, ¿qué podemos hacer? Pero lo que quiero que entiendan es cómo es quién aporta la lana y quién es el que se la paga al SAT. Eso es lo importante, entender. Y bueno, pues obviamente Pemex, aunque no sea el aportador, pero corre con el gasto administrativo de pagárselo al SAT. Entonces, esto es lo que sucede. Y luego vienen otros impuestos con estas actividades externas que son los famosos aranceles, que son derechos de exportación y derechos de importación. ¿Y quién es el que va a recaudar esa lana? Pues precisamente el gobierno a donde entren los productos. Que alguien está exportando y otro está importando. Entonces, vamos a decir que un proveedor de acero aquí en México le pusieron los aranceles, ¿no? Entonces el proveedor pues vende el producto, lo exporta hacia Estados Unidos y va a haber alguien que lo compre, un cliente allá en Estados Unidos que lo compre. Entonces, ¿quién está exportando? El proveedor mexicano, ¿no? Y él está ya poniendo en el precio final al cliente gringo pues lo que le va a costar el arancel. Entonces, ¿quién es el que porque tiene que pagar su derecho de exportación, el proveedor mexicano? Entonces este proveedor americano pues es quien va a absorber este impuesto, y es el que, pues digámoslo así, lo va a pagar.
y el proveedor americano, ajá, es quien va a retener ese impuesto y se lo va a pagar al fisco de allá de Estados Unidos. Pero bueno, aquí estamos hablando del derecho pues de importación, ¿no? De este proveedor. Pero de alguna manera también tiene que pagar el proveedor mexicano su derecho de exportación. Ujú. Y pues obviamente, ¿quién es quien lo va a tener que pagar al fisco de allá? Pues el proveedor que esté comprando el producto del proveedor mexicano. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que registra el, el producto? O digámoslo así, el impuesto de este arancel, el proveedor gringo. Ujú. Y ellos ahí con sus normativas o leyes fiscales que tengan, pues es quien se lo va a tener que pagar Estados Unidos. Ujú. Pero, de alguna manera, el proveedor mexicano pues tiene que pagar su derecho en las aduanas, obviamente. Ahí es donde ese impuesto es donde se registra. Y eh, el que va a importarlo, pues también ahí mismo en las aduanas. Y ahí están las dos partes, las aduanas o representantes de las aduanas, tanto de México como de Estados Unidos. Y ahí revisan, a ver, este proveedor mexicano va a exportar tanto, pues órale, ahí se le va a emitir su CFDI para que, o bueno, su recibo o su comprobante para que ahí se le especifique el arancel que está pagando por su derecho de exportación, y el proveedor gringo también se le va a hacer su comprobante o su factura, lo que sea, para decir, a ver, tú aquí estás importando tanto y bueno, tu derecho de importación ahí va. Uh-huh. Y esos impuestos, tanto de derecho de exportación como de importación, pues ese impuesto se va hacia las arcas del gobierno de Estados Unidos para recaudación. Uh-huh. Pero a final de cuentas, ¿quién tiene que pagarlo al fisco estos dos impuestos? Pues el proveedor, bueno, el cliente gringo que está comprando, ¿no? O que está, digámoslo así, transaccionando con el proveedor mexicano. Ajá, ¿por qué? Porque el proveedor mexicano no puede irle a pagar nada al fisco de Estados Unidos. ¿Sale? Entonces ahí es donde surgen los pedimentos de importación y exportación. Uh-huh. Y bueno, pues a quién es al que hay que pagarle esa lana, pues, al gobierno gringo. Pero ¿quién la va a pagar? Pues el proveedor, bueno, el cliente gringo que esté comprando al proveedor mexicano. Pero el proveedor mexicano pues tiene que, obviamente, ahí pagar el derecho de exportación y se tiene que pagar pues al proveedor gringo, bueno, al cliente gringo, mejor dicho, y el cliente gringo se lo paga y lo registra bajo las leyes fiscales de allá y se lo paga al fisco de allá de Estados Unidos. ¿Qué pasa acá con México? Si nosotros cobráramos aranceles, pues se voltean las figuras. Pues México, el cliente gringo, que es el que está está exportando, y el consumidor mexicano es el que está importando. Uh-huh. ¿Y qué sucede aquí? Pues aquí viene la figura importante, ¿no? ¿Quién tiene que pagarle al SAT? El derecho de importación y el derecho de exportación. Pues obviamente el que está comprando en México. Entonces ahí en las aduanas se emite el comprobante o la factura, lo que sea, donde se manifiesta pues el derecho de importación y el derecho de exportación. Uh-huh. El proveedor gringo
paga su derecho de exportación al proveedor, bueno, al cliente mexicano, y el cliente mexicano va a pagar eso y también se le va a él a registrar su comprobante o su CFDI. Bueno, ya sabemos que es CFDI aquí en México, pero vamos a hablar de comprobante o factura, eh, para que pues también pague su derecho de importación. Ujú. Pero bueno, pues son dos impuestos. Pero como el producto va a entrar a México, pues esa lana tiene que ir al fisco de México. Ajá. En este caso para el SAT. Pero bueno, pues es que así se maneja, señores. Son derechos tanto de importación como de exportación y se manejan pedimentos. Uno para la importación y el otro para la exportación. Ujú. ¿Y quién los debe de tener esos pedimentos? Y bueno, esos comprobantes, tanto los comprobantes como los pedimentos, pues el que le va a tener que pagar al fisco de cada país esos impuestos. Entonces, señores, pues así es como se maneja, pero bueno, nosotros hoy día sí cobramos aranceles a Estados Unidos, pero bueno, a muy pocos productos, la verdad. Y Estados Unidos cobra aranceles a México, pues muy poco también, la verdad. Solamente se agregaron a estos nuevos productos que son el acero, el aluminio y ciertos alimentos. Pero como tenemos un tratado de libre comercio todavía hoy vigente, pues la mayoría de los productos están amparados ahí y pues este impuesto no se recauda. Ujú. O solamente a pocos productos, ¿eh? Entonces, generalmente no obtiene pues mucho beneficio. Ujú. Eh, Estos impuestos para el SAT porque pues, es muy poco. Todavía hay un TEMEC y pues el libre comercio todavía continúa en la mayoría de los productos. No es algo muy significativo para el SAT. Y bueno, también están otros impuestos, como los impuestos a las remesas que vienen de los que traen su lana o sus dólares, o bueno, ponen su dinero acá en Estados Unidos, pero pues es mínimo a comparación del IVA, el ISR, el IEPS. Sobre todo IVA e ISR son los más importantes. Ujú. Pero bueno, pues esto de las remesas, estos impuestos que se cobran y todo, pues es por la compra de divisas. Nada más que hacen las personas que hacen sus envíos de dólares allá, obviamente hacia acá, México. Pero ¿por qué se cobran impuestos? Pues bueno, porque tiene que haber una compra de divisas. ¿Por qué? Porque pues, las cuentas de los que hacen la transferencia ya están en dólares y las cuentas en donde va a caer la lana acá pues, son en pesos. Entonces tiene que haber una compra de divisas y pues, obviamente al haber una compra, pues tiene que haber un IVA. Ujú. Y el que pague ese IVA pues es la persona que compra las divisas, que es el que va a enviar el dinero. Ujú. Y bueno, otro impuesto que el Trump les puso allá, pero bueno, eso ya no es el fisco de allá, no de acá, de México. Entonces, señores, pues es así como sucede. Ujú. Y, o sea, esos son los impuestos principales. Quiero que se enfoquen más en el IVA y en el ISR. Y en el IEPS también, pero es otro IVA, disfrazado de otro nombre nada más. Pero aquí llegó el momento de decir cuál es la ignorancia de los de Morena y de los de la oposición. Los de Morena dicen, no, pues es que no todos nosotros pagamos impuestos y la chingada no es cierto. No todos pagan el IVA en transacciones comerciales. Si tú no compras en establecimientos formales y establecidos, no estás pagando nada, no estás aportando nada. ¿Y cuáles son estos establecimientos formales? Oxxos,
centros comerciales, obviamente, inclusive puede ser tiendas, ujú, que tengan un registro, un RFC, obviamente, pero bueno, es que ellos, generalmente los proveedores, les surten sus productos y ellos sí están formales, obviamente. Las tienditas, aunque no paguen un ISR, pero bueno, a final de cuentas, pues las tienditas cuando compran los productos a los proveedores, pues pagan el IVA, que ya está ahí trasladado, ¿no? Por parte de los proveedores. Y nosotros pues terminamos también eh, pagando, ¿no? Un IVA, o digámoslo así, solventando el IVA que pagó en su momento el proveedorcito de la tienda. Pero más aparte la ganancia que le quiera meter el de la tiendita. Eso es obvio. Pero terminamos, o sea, se termina pagando ese IVA y obviamente el proveedor de, de todos los productos a la tiendita es quien termina pagando al SAT, todo. Pero entonces si nosotros vamos a los tianguis, a mercados, ahí informales, que quién sabe de dónde venga la mercancía y todo, pues no pagamos IVA. Ujú. Todos estos negocios informales que ni siquiera sabes de dónde viene la mercancía, si es hasta robada o de donde sea, o de contrabando que venga, no, pues realmente no estás aportando mucho al IVA, ¿sale? O nada, prácticamente, pero en los negocios informales, pues obviamente no estás aportando IVA. Y esa es una de las, bueno, una de la ignorancia que tiene la gente de Morena, que creen que todo mundo paga IVA en cada una de sus compras que hace y no es cierto. Eso no es verdad. Otra de la ignorancia de los de Morena es que creen que todos los que trabajan pagan ISR y no. Si tu sueldo no rebasa determinada cantidad de UMAS, estás exento del ISR y no aportas nada. ¿Ok? Y ocurre con muchos trabajadores, sobre todo obreros, operarios y pues trabajadores que no ganan mucho, la verdad. Ellos están exentos del ISR. Uh-huh. Eh, Otra de la ignorancia de la gente de Morena, uh-huh, que bueno, hay que hacerla notar, es que dicen, no me paga bueno, todas las empresas me deben, ¿no? Como la de Salinas Pliego, en su momento Slim, que son los principales morosos. Entonces, es que no me pagan. Entonces la gente dice, es que pinche Salinas Pliego, culero, hijo de la quién sabe qué es, también el Slim y otras empresas más, ¿no? Que se atrasan en sus pagos de impuestos. Entonces, pero señores, es por el mecanismo tan pendejo que tiene el SAT para garantizar el cobro. O sea, ¿cómo es posible que el SAT venga a decir, no, es que desde hace años no me paga Salinas Pliego? Óyeme, entonces, como un área de cobranza del país que eres, vales pa' pura chingada, cabrón. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no puedes cobrar? Esa es tu función, cabrón. Y ese es tu objetivo. Recaudar, cobrar y que se vea en las arcas de la federación o en la tesorería de la federación. Para que después la Secretaría de Hacienda pues haga eh, conforme al presupuesto o al programa presupuestal anual, pues haga los respectivos, las respectivas ministraciones a las entidades gubernamentales y bueno, a todos los partidos o todo lo que se vaya a gastar en el país, pues, y que tenga origen federal. Entonces, chingada madre. Y es entendible porque desaparecieron la fiscalización de los estados financieros como un requisito obligatorio. Se quedó como opcional. Y pues eso da pie a que muchas empresas pues escondan información, te vean la cara de pendejo, prácticamente te reportan lo que quieren de sus estados financieros. Y luego tú ahí como pendejo tienes que consolidar.
con los CFDIs que vaya emitiendo, conciliaciones engorrosas, y te das cuenta ya tiempo después que te tenía que haber pagado tanto. Pero ya pasó muchos años, no te ha pagado y ahora a corretearlo. No, no sirve la gestión del SAT, ¿sale? Y bueno, aquí por último, una de la ignorancia de los de la oposición, y que hay que hacerla ver, que dicen, no, pero es que Salinas lo están acosando y todo. Salinas Pliego dijo, yo pago mi ISR porque le retengo a cada uno de los empleados, ajá, pues su ISR, y así lo pago al fisco. Pues si ese es el ISR que paga, pues no. Ese es el ISR que pagan sus trabajadores. Bueno, él lo paga con el gasto administrativo que hace, pero esa es la lana, la aportación que hacen los trabajadores. Falta la tuya, de tu ISR antes de impuestos. Y tú sí tienes que pagar. Pero bueno, sí es una falsedad lo que está diciendo este señor, obviamente. Pero la oposición defendiéndolo, pues no mamen. No, ahí están mal ustedes también. Hay otro caso ahorita con Samsung, y aquí sí es un acoso del SAT, porque hay un mecanismo, se le llama el IME, el IMEX, quién sabe qué mamada, donde pues se le condonan los impuestos de todas las importaciones que hagan al extranjero para poder fabricar productos aquí en México. Pues es un mecanismo legal que se hizo, se formuló, y pues muchos proveedores dijeron, pues yo lo haga. Bueno, muchas empresas que están aquí en México pues, se agarraron de él. Pues si me estás ofreciendo este mecanismo para no pagar los impuestos de las importaciones, que bueno, no precisamente aranceles y eso, sino el IVA, que es el importante, y el IEPS si aplica, obviamente. Pues cabrón. O sea, ahora resulta que me quieres cobrar que porque ese mecanismo es abusivo y la chinga, pero existe, cabrón. Ustedes lo formularon, no fue Morena, fue anteriores administraciones. Pero, o sea, ¿qué le quiere cobrar el SAT a Samsung? Ellos no pagaron esos impuestos, pero porque el mecanismo se lo permitía. Entonces, bueno, si consideran ya que ese mecanismo es abusivo y que no sirve y la chingada, bueno, ya tendrían que irse al Congreso, formular una ley para quitarlo. Y punto. Pero no puedes estarle cobrando a Samsung impuestos que ellos no pagaron, pero amparándose con ese mecanismo que tú mismo formulaste. No fue en el gobierno de Morena, esto fueron mamadas del PRI en su momento. Pero pues cabrón, no le puedes cobrar a Samsung lo que no te pagó desde hace tiempo amparándose en ese mecanismo que ustedes formularon. Entonces, ese sí es acoso, señores, fiscal. El que se le está haciendo a Salinas Pliego, no. Sí tiene que pagar lo que no ha pagado. Entonces, señores, pues ahí está la situación. Esto es para que ustedes comprendan y todo, y a alto nivel, así a nivel muy básico, cómo es que quién paga el impuesto, quién aporta la lana para pagarlo, y cómo es que más o menos se paga. Pero entonces, señores, ahí está la ignorancia de la gente de Morena y la ignorancia de los de la oposición. Me despido.